Estimados profesores, estimadas profesoras, estimados participantes, como la duración de este seminario es larga, sugerimos que tenga a mano un vaso con agua. Recordemos también mantener una buena postura ergonómica, la cual debe ser con la espalda apoyada en el espaldar de la silla, con las plantas de los pies tocando el suelo. Recordemos que en Chile existen movimientos telúricos que pueden ocurrir sin previo aviso. Por esto, identifique el lugar más seguro de su hogar, el cual sea libre de objetos que pudieran eventualmente caer sobre nosotros. De ocurrir un movimiento telúrico durante la transmisión, recurramos a ese lugar de seguridad. Si la intensidad es alta, debemos seguir el protocolo de la zona segura de la comuna en la que nos encontramos. También, si hay más personas viendo por un mismo computador o dispositivo, recordemos mantener la distancia social. Muchas gracias. Bien, la mayoría de los profesores de Arica y Parinacota conocen al profesor Mario Dueñas, ya que él ha participado como relator en las comunidades de aprendizaje y en recursos educativos, en ambas unidades. Algunos profesores de Tarapacá tuvieron la fortuna de conocerlo en el intensivo de este año, pero hay algunos que como se han incorporado aún no lo conocen. Así es que Freddy va a dar una pequeña reseña sobre el profesor Mario. El profesor Mario Dueñas Zorrilla se ha desarrollado en diseño instruccional en áreas de la multimedia educativa y del desarrollo curricular, tales como diseño curricular y metodologías aplicadas en entornos e-learning y presenciales. Además, en evaluación de los aprendizajes y en recursos educativos interactivos. Dentro de su amplia formación académica, se destaca su título de profesor de educación media en inglés de la promoción 2006 de la Universidad de Tarapacá, misma casa de estudios, donde, con la distinción máxima, obtuvo su magíster en multimedia educativa y tecnología en la educación. También destaca la obtención de su segundo magíster en desarrollo curricular y proyectos educativos, el cual obtuvo con distinción summa cum laude en la prestigiosa Universidad Nacional Andrés Bello de Chile, entre el 2014 y 2016. Actualmente, es coordinador del área de recursos pedagógicos y tecnologías de la información y de la comunicación en la Dirección de Docencia de la Universidad de Tarapacá, donde coordina un equipo multidisciplinario en el desarrollo de recursos educativos y la implementación de plataforma educativa, con el objetivo de desarrollar competencias transversales, diagnósticos y nivelación, así como también para la innovación educativa vinculada a la disminución de la reprobación en la educación superior. Damos la bienvenida al profesor Mario Dueñas. Muchas gracias, Freddy, por la solemne presentación. Fue muy agradable escuchar, ¿no es cierto?, parte de lo que uno ha ido haciendo durante los años, y especialmente esta vinculación que se ha llevado a cabo a través del programa ISEC. Para iniciar esta presentación de recursos educativos, voy a compartir mi pantalla. Sin embargo, vamos a establecer algunos protocolos para que vayan conociendo un poco de esta herramienta Zoom y la forma de presentarlo a través de medios digitales. Durante la presentación voy a silenciar todos los micrófonos, ¿de acuerdo? Y existe una opción dentro del panel de participantes que se llama Raise Hand o levantar la mano, ¿de acuerdo? Esa herramienta, si por favor la pueden ir probando, me va a permitir visualizar a las personas que tengan consulta o quieren hacer alguna intervención, para lo cual al momento de aparecer este icono en pantalla, yo voy a pararle brevemente y les voy a dar el pase de palabra, ¿ya? Por favor, recordar que para intervenir tienen que desilenciar, ¿no es cierto?, el micrófono que en primera instancia lo dejé ya silenciado en el inicio de esta sesión. ¿De acuerdo, profesores? A partir de la presentación, también para que tengamos un poquito de dinamismo, vamos a hacer algunas encuestas, algunas votaciones a través de plataformas sobre las apreciaciones que tienen ustedes de los recursos educativos, ¿cierto?
llamando un poco, ¿no es cierto?, a nuestras creencias, a las creencias epistemológicas que tenemos sobre la base de estos recursos, como también un ejercicio práctico donde nos vamos a llevar, ¿no es cierto?, a pasear, ¿no es cierto?, la memoria operativa que tiene que ver principalmente con estos recursos educativos. ¿De acuerdo? Espero que esta presentación la disfruten. Es un viaje que les preparé. Vamos a pasar por varios aspectos hasta llegar a lo más concreto. ¿De acuerdo? Les voy a compartir pantalla, profesores. ¿De acuerdo? Aquí nos vemos todos y vamos a hablar de desarrollo de recursos educativos audiovisuales. Quiero iniciar por un pequeño video de una serie que fue muy famosa y veía cuando era pequeño y que tiene precisamente relación con esta temática que vamos a discutir sobre cómo una persona, ¿cierto?, tiene imaginación y puede interpretar el discurso de diferentes formas. Vamos a ver un pequeño extracto de este capítulo del Chavo, que nos dice así. ¿Qué pasa? ¿Usted compró esta pelota? ¿Sí? Lo estafaron. ¿Por qué? Se la dieron agujerada. Sinceras. Estos hoyitos son para meter los dedos para poder... Bueno, digo, ¿que tú nunca has visto jugar boliche? No. Mira, voy a tratar de explicarte a ver si logras comprender algo. En primer lugar, el boliche se juega en una mesa que debe tener algo así como 20 metros de largo. Bueno, quizá un poco más, un poco menos. De todos modos, al final de la mesa hay 10 pinos. Y el objetivo del juego consiste simplemente en derribar esos pinos con la bola. O sea que gana el juego el que derriba más pinos. ¿Entendiste? Sí. ¿De acuerdo, profesores? Esta pequeña introducción principalmente tiene que ver con la forma en que nosotros o nuestros estudiantes bajan a un nivel de abstracción sobre lo cual nosotros les explicamos. Muchas veces utilizamos de gran manera el canal auditivo. Sin embargo, dentro de lo que corresponde el desarrollo de la docencia y el proceso de la enseñanza, nosotros tenemos que buscar estrategias para poder formar ciertos andamiajes a estos procesos, ¿no es cierto? Y esta construcción de aprendizajes, que es lo que nos planteaba en este caso el Chavo, que se imaginaba una mesa blanca, ¿no es cierto?, con unos árboles al final, ¿no es cierto?, que era muy distinto a lo que don Ramón, en este caso, quería explicarles, a pesar que el discurso, si que lo hubiéramos llevado a ese concepto del boliche, ¿no es cierto?, hubiera sido bastante apropiado. Cuando nosotros hablamos de recursos educativos, de acuerdo a los aportes de Horton, desde lo que es la perspectiva del desarrollo del recursos y material educativo y learning, debemos entender que principalmente la docencia se va aterrizando, ¿ya? Partimos desde un currículum, el currículum está organizado en cursos, el curso evidentemente se organiza en lecciones, en tópicos, en los cuales nosotros establecemos objetivos, planteamos actividades y el último nivel de concreción corresponde al uso de materiales educativos. Principalmente en esta presentación nos vamos a enfocar en estos aspectos y vamos a hacer un énfasis en lo que corresponde a esta interacción con recursos y ciertos aspectos que debemos tener en consideración antes de desarrollarlo. ¿De acuerdo? Evidentemente los recursos educativos, lo que busca principalmente desde una perspectiva constructivista, es fortalecer lo que son los conocimientos o las dimensiones cognitivas de nivel inferior, como el recordar y el comprender, y a través del desarrollo de estos recursos, con una flecha, ¿no es cierto?, nos va a ir acompañando dentro de los otros procesos que vamos desarrollando, ya sea en la aplicación, el análisis, o incluso lo que es el aprendizaje autónomo, la evaluación de ellos mismos a través de estrategias de creación, de evaluación, entre otras. Esto es muy práctico cuando nosotros hablamos hoy en día de la situación que estamos viviendo por la situación del COVID,
principalmente, en el cual nosotros vamos generando materiales educativos para fortalecer este proceso de aprendizaje. Existen otras metodologías también que se integran dentro de esto, como Flip Learning, entre otras más. Pero la primera pregunta que tenemos es, ¿qué pasa cuando nosotros desarrollamos estos materiales? Cuando tenemos que ocupar gráficas como imágenes, cuando ocupamos, no sé, una guía impresa, una guía digital o impresa, ¿no es cierto? Los iconos, las cosas que le vamos agregando. ¿Qué criterios utilizamos para seleccionarlos, para elegirlos? Lo elegimos a través de, porque representa una idea, un concepto, o porque representa la realidad, o porque es motivante, porque apoya, etc. Existen diferentes motivos para poder utilizarlo. Sin embargo, para que un recurso educativo tenga valor, y un valor educativo, se debe concentrar bajo tres enfoques. El primero tiene que ver con las características de las gráficas. ¿Cómo son estas gráficas? En términos de apariencia, en términos de su función comunicacional y su función psicológica. A su vez, tienen que ver con el objetivo de instrucción. ¿Para qué están diseñadas? Para apoyar la memoria, para construir modelos, para enseñar un contenido específico, entre otras cosas más. Y además, deben considerar principalmente las diferencias en los estudiantes en términos de conocimiento previo. ¿Cuánto saben los estudiantes acerca de esta temática o no? Vamos a tomar un pequeño viaje a través de estos tres elementos que le van a dar valor educativo a estos recursos digitales que vayamos desarrollando. Las características de apariencia las podemos definir entre las estáticas y las gráficas dinámicas. Las estáticas las podemos considerar como las ilustraciones que, ¿no es cierto?, si es que le agrego cierto dinamismo, se pueden transformar en animaciones. Las fotografías, de la misma forma, que se pueden transformar en videos o recursos audiovisuales. Y los modelados, ¿no es cierto?, como juegos, entre otros, que se pueden transformar, ¿no es cierto?, en realidades virtuales si es que yo establezco cierta interacción a través de los recursos. Sucede mucho con los videojuegos, ¿no es cierto?, videojuegos donde los chicos juegan en Facebook, que al momento de interactuar con un elemento les da una respuesta o un input, entre otras cosas. ¿De acuerdo? Esas son principalmente las características de apariencia, de surface. Vale decir, un gráfico o una gráfica se va a considerar dentro de este espectro. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa, ¿no es cierto?, con la transferencia de esta gráfica? Vamos a tomar un caso que es bastante común de una investigación que se desarrolló hace años, que es el caso del rayo. Les voy a mostrar la siguiente lámina, quiero que la lean. Esta es una gráfica estática, donde nos aparece un texto. Y ahora les voy a presentar otra gráfica que tiene el mismo texto, pero también agrega otros elementos extras, que es una gráfica dinámica, más detalles. Incluso este podría ser una animación donde pasa el avión volando, ¿no es cierto?, y golpea un rayo. ¿De acuerdo? Les voy a dejar un tiempo para que puedan leer. ¿De acuerdo? En términos de aprendizaje y rendimiento, ¿qué creen ustedes? ¿Qué gráfica es mejor o más efectiva? ¿La gráfica estática o la gráfica dinámica? Vamos a hacer una breve encuesta para poder recabar un poco de información al respecto. Les va a aparecer en pantalla una ventana para responder. Ya tenemos marcada una tendencia ya.
Nos faltan algunos cuantos votos. ¿De acuerdo, profesores? Vamos a ver los resultados de esta breve encuesta. Les va a aparecer en pantalla cuál fue la tendencia, en realidad, sobre la apreciación de estas gráficas, cuál es más efectiva, ¿no es cierto?, en términos de aprendizaje. Este es un experimento que se realizó. Se puso a un grupo a ver con una gráfica estática y otro grupo con una gráfica dinámica, ¿de acuerdo? Con estos detalles. Y se le hizo la pregunta, ¿cómo se forma el rayo? ¿De acuerdo? Esa es la base de esta encuesta. ¿Ok? Compartamos un poco. Profesores, ¿qué les llama la atención? ¿Por qué creen ustedes que es la gráfica dinámica o por qué la estática? Vamos dando la palabra para que ustedes puedan participar también en este pequeño debate al respecto. Profesora Andrea, sí, por supuesto. Hola, mucho gusto de volver a verlo. ¿Cómo está? Me alegro que esté bien. Pienso que la dinámica es más, ocupa más sentidos. Digamos, hay una interacción entre comillas, una interacción entre el video y la persona, porque la persona puede generar, por ejemplo, algún tipo de actividad física, corporalidad, entrar a través de la música, está viendo, está ocupando el sentido de la visión, la audición también. Entonces, su mente está como más abierta, con más sentidos en el proceso de ver las imágenes en movimiento. Ok, muy bien, gracias, profesora. ¿Algún otro aporte, apreciación? ¿Qué tipo de imagen? ¿La estática o la dinámica? ¿Qué opinan? Profesora Claudia nos dice que la dinámica lo relaciona con elementos que el alumno puede ver. Ok. Yo, Profesor Carlos. no pude votar, pero yo pienso que, bueno, ambas son útiles, pero va a estar condicionado a ciertos factores como, por ejemplo, nivel de escolaridad, objetivo que yo quiera desarrollar, habilidad. Porque a mí la primera, teniendo menos elementos, me pareció mucho más simple para poder abordar, para instalar un concepto. En cambio, la segunda ya tenía mucho más elementos visuales que de repente un niño chico o puede no apreciarlos todos o puede perderse en el concepto. En cambio, en el primero, que tenía menos elementos, yo encontré que era mucho más simple para abordar en cierto nivel educativo con respecto a la otra. Perfecto, gracias, profesor. Mario. Profesor Roberto. A veces lo que es un poco dinámico, hay muchas imágenes que con la velocidad nosotros quizás no la percibimos, pero nuestro proceso cerebral va elaborando esas imágenes y puede haber algo que me pueda sustraer de la atención general y me cause ahí un pequeño ruido en el sentido de que quizás me evoque algo, ¿verdad? Entonces, si yo voy a hacer algo dinámico, tengo que estar claro que lo que estoy usando, o sea, tengo que manejarlo bien, y si lo estoy usando yo, lo estoy empleando, tengo que manejarlo muy bien, ¿verdad? Porque puede evocar algo o provocar algo. Ejemplo, así rápido, película Casa Fantasma, cuando abren la puerta, son 2 segundos, ¡pum!, la lata de Coca-Cola. Y queda eso ahí en el subconsciente marcando algo. Entonces, a veces también puede originar eso, como dijo Carlos, puede llevar a que haya una confusión o, si volvemos al video anterior, o sea, a la imagen, nuestra imaginación empieza a crear algo extra, porque si en base a la pregunta, a lo mejor lo dinámico en este caso, yo lo único que estaría viendo en el avión, pero no me estaría ayudando a responder la pregunta de cómo se fabrica el rayo. Estaríamos respondiendo ahí el efecto
de un avión como un pararrayos? Que sería otra pregunta. Gracias, profesor, por el aporte. La profesora Ingrid nos dice que la imagen dinámica contextualiza la información. ¿Qué opina el resto? Antes de darle la respuesta. ¿Qué estará bien? ¿Qué estará mal? Muchas veces, no sé si han escuchado profesores que antiguamente nos decían que entre más imágenes, más colores más vivos, más animaciones, más sonidos, el recurso iba a ser más efectivo, ¿cierto? Los estudiantes se iban a motivar mucho más, iba a ser mucho más efectivo y por ende iba a propiciar un mejor aprendizaje en estos términos. En realidad, de acuerdo a déjenme compartir pantalla nuevamente. De acuerdo a estos aportes que hemos recibido a través del diseño instruccional, podemos apreciar que a través de la pregunta de cómo se forma el rayo, una lección básica que no tiene animaciones, ¿cierto? Y que la plantea de una manera estática incluso, tiene un mejor rendimiento en términos de transferencia que la misma lección básica agregando detalles, que es lo que un poco había conversado el profesor Roberto muy acertado y el profesor Carlos también, sobre esa base. ¿Qué es lo que aprendemos a través de estas investigaciones desarrolladas por Clark y Mayer, ¿no es cierto? Incluso, en muchos casos nosotros lo ponemos y lo contextualizamos a la vida real. Podemos poner una imagen, ¿no es cierto?, real y agregar, ¿no es cierto?, estos iconos, y también poner, quizás este sea un video donde aparezca el caso de como pararrayos, ¿no es cierto?, entregando la misma información, ya sea textual o auditiva, va a generar el mismo efecto. ¿Qué es lo que descubrimos principalmente? Es que hay más detalles, ¿no es cierto?, al incorporar mayor cantidad de detalles, tienden a ser irrelevantes para el objetivo que tenemos, para la pregunta, ¿no es cierto?, lo que queremos medir o lo que queremos enseñar. Este contenido, estos detalles extra también juegan un papel de ser distractores. Y evidentemente, agregar muchos elementos nos va a llevar a una falta de alineación. ¿Por qué? Porque un recurso educativo debe estar formulado con un claro propósito. Y ese recurso debe hacer lo que promete hacer. Si es que un recurso para enseñar la formación del rayo, el recurso va a enseñar eso. Si es que quiero enseñar, ¿no es cierto?, cuál es el efecto, cómo lo percibe un avión cuando le cae, ¿no es cierto?, un rayo, ese es otro recurso, porque tiene otro objetivo, ¿ya? Por ende, cuando desarrollamos recursos educativos, lo que tenemos que tener claro es el objetivo de la instrucción. ¿Para qué lo estoy desarrollando? ¿De acuerdo? Esa es la primera idea. Desde la función comunicacional, ¿cierto?, que es otra lista de las características de las gráficas, tenemos diferentes tipos. Hay gráficas que nos sirven de aspectos decorativos, como por ejemplo el arte de un libro, gráficas que son representacionales, que puede ser de un tutorial, una captura de pantalla, por ejemplo de Excel, haga clic aquí, que sean de características mnemotécnicas, o dentro de la categoría explicativa, que sean de tipo organizacional, ¿cierto?, como los árboles conceptuales, las relacionales, ¿no es cierto?, como ciertos gráficos de torta o barras, transformacionales que van cambiando en el tiempo, o interpretativas que son diagramas o esquemas de algo más abstracto, ¿no es cierto?, que se alinea con esta función comunicacional. Ya lo vamos a poner en el tapete, ¿no es cierto?, en el juego, esta pequeña parte. Pero también, dentro de esas características, las gráficas tienen una función psicológica. La gráfica está desarrollada para dirigir la atención a elementos importantes o para apoyar la adquisición, ¿no es cierto?, de un nuevo contenido, para minimizar el trabajo mental extrínseco en la memoria operativa, y esta palabra es muy clave, ya la vamos a ver, para ayudar a construir modelos mentales en la memoria a largo plazo, para propiciar la transferencia o para desarrollar, ¿no es cierto?, la motivación.
Un ejemplo, ¿ustedes saben, profesores, cómo funciona el bombín de una bicicleta? ¿Se han puesto a pensar cómo funciona? Bueno, se lo voy a explicar de dos maneras. Uno de texto y la otra la voy a explicar principalmente con una gráfica. ¿Ya? Y lo vamos a ver a continuación. ¿De acuerdo, profesor? ¿Se lo pueden imaginar, no? ¿Cómo funciona este bombín? Aquí estoy utilizando netamente una estrategia visual de características textuales. Estoy evitando no leerlo en voz alta para no producir una redundancia dentro de esta memoria operativa y dar espacio, ¿no es cierto?, a la imaginación. Esta misma la puedo representar de la siguiente manera, que ya es una infografía. Y esta infografía tiene palabras clave, ¿no es cierto?, que indican los elementos y va segmentando el mismo discurso. Y evidentemente, ¿no es cierto?, pasa a ser una infografía de características transformacionales, perdón, una infografía, una ilustración de características transformacionales, en lo cual nos indica cómo va yendo el proceso. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa con estos profesores? Que de acuerdo a las investigaciones desarrolladas también por Mayer, la lección que solo tiene texto provoca, ¿no es cierto?, cierto nivel de aprendizaje, ¿ya? Un nivel bajo, ¿ya? En comparación a las personas que ya tienen un conocimiento previo de cómo funciona el bombín. Por eso les preguntaba si ya saben, tienen alguna idea, algún esquema de cómo funciona el bombín, ¿ya? Sin embargo, el segundo ejemplo, esta lección con texto y visuales, ¿no es cierto?, a los estudiantes que tienen bajo conocimiento les va a producir mayor efectividad que los estudiantes que tienen, ¿no es cierto?, ya un conocimiento previo. En estos términos, ¿no es cierto?, podemos tener una verticalidad en el aprendizaje si es que utilizamos una técnica que involucre la lección, ¿no es cierto?, en texto, más estas visuales, estas ilustraciones. Sin embargo, para los estudiantes que ya tenían cierto conocimiento no se provoca mucha diferencia, ¿ya? Sino que hay ciertos ajustes dentro de la estructura cognitiva, dentro de estos esquemas que poseemos en la memoria a largo plazo. ¿Qué descubrimos con esto, con estos aportes? Es que los textos con las visuales son mejores para los aprendices novatos en términos de verticalidad del aprendizaje. Mayor, ¿no es cierto?, beneficio reciben los estudiantes que no tienen idea, ¿no es cierto?, de cómo funciona en este caso el bombín sobre los estudiantes que ya tienen cierta idea, ¿no es cierto? Por ende, cuando nosotros vamos a desarrollar material educativo tenemos que considerar que el conocimiento previo es determinante. Por lo cual, nosotros lo que debemos hacer principalmente es un diagnóstico de cuál es la realidad y dónde voy a poner el foco, ¿no es cierto?, de mis recursos, ¿ya? Especialmente cuando ya existe un conocimiento previo y a mí me va a involucrar mucho tiempo desarrollar un material educativo. Si que este material educativo no va a tener un impacto esperado, no va a producir mayor cantidad de aprendizaje que otro medio, prefiero utilizar otro medio más que hacer una construcción más compleja, ¿ya? Es por esto que el recurso educativo debe responder a una necesidad de aprendizaje. Vale decir, esto pasa a ser su fundamentación. Pero nosotros mencionamos el conocimiento previo. ¿Qué pasa con el conocimiento previo, profesores? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Incide? ¿No incide? Hay un caso que tiene que ver con dos grupos. Un grupo que tiene un nivel de dominio sobre, ya son expertos en jugar ajedrez, y otro grupo que es novato. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la visión? Es que estos dos grupos, estos participantes, debían mirar un tablero de ajedrez a medio jugar
y voltearse, y al voltearse irlo replicando. Ahí vamos a medir el rendimiento. ¿Quién lo hacía, no es cierto? ¿Quién replicaba más piezas correctas en menor cantidad de tiempo o vueltas que tienen que desarrollar? ¿De acuerdo? Entonces teníamos el grupo de los expertos y el grupo de los novatos. ¿De acuerdo? Vamos a una encuesta pequeña. Este es un tablero a medio jugar. ¿Quién tuvo mejor desempeño, profesores? ¿El grupo de los novatos o el grupo de los expertos? ¿De acuerdo? Estamos en proceso de votación, también tenemos ciertas tendencias. ¿Quién tuvo mejor desempeño en replicar? ¿El grupo de los expertos o el grupo de los novatos? Recuerden que es un tablero a medio jugar. ¿De acuerdo? Nos faltan algunas 8 respuestas. Y les comparto los resultados. Ok, profesores. Les voy a compartir los resultados. En pantalla lo podrán ver. ¿Cierto? El grupo de los expertos versus el grupo de los novatos. Bueno, fundamentemos. ¿Por qué? ¿Por qué el grupo de los novatos y por qué el grupo de los expertos? Le doy pase a vos para quien quiera, ¿no es cierto?, intervenir. Permiso. Bueno, primero que las piezas, el que está jugando con blanca, primero se sabe el que ya sabe las ubicaciones, torre, caballo, alfil, peón. Ya sabe que va eso. Al verla ahí no había cambio, o sea, es más fácil decir, acá no se movieron. En la negra hubo un enroque, es decir, cambiaron un enroque corto porque se hubo un desplazamiento de la torre. Entonces ahí también están los caballos. Por eso digo, uno es que sabe, ¿verdad? Porque yo te podría decir, la torre estaba en P3, 4 rey, ya, me acuerdo, porque hay una jerga. Entonces, pero el que no las conoce va a preguntar, ¿y el caballo dónde va? O el peón, ¿por qué van adelante? O el que ya sabe que la reina siempre va en su color. El que no sabe la va a poner donde sea. Gracias, profesor. ¿Algún otro aporte? ¿Alguna otra idea? Profesor Andrea, la veo con ganas de comentar. ¿Se acuerdan? Yo voto por los novatos. Si bien encuentro la respuesta de Roberto así como tajante y no, esto me desarma, yo pienso que el jugador experto, o el experto, ¿no? Tiene en su mente procesos de dónde pondría esta para la jugada que viene, a quién le tocaría. O sea, creo que en su mente pasan otros eventos que no pasan en la del novato, porque el novato se va a fijar en la posición de las piezas, no en las jugadas que podrían hacer. O sea, esa es la interpretación que yo hago. Cuando se pone una prueba, yo me voy a fijar en cómo están las piezas y no lo que podría venir. Digamos que me imagino que ahí el experto estaría condicionado por sus conocimientos previos, digamos, y haría anticipación o una predicción sobre posibles jugadas. Sí, me parece muy bien. ¿Algún otro aporte? Pero tenemos dos líneas, novato y experto. Yo voy por el caso, Mario, de lo que dijo Raúl, por ejemplo, que yo también voté por los expertos, porque en mi caso particular no manejo ni conozco ninguna pieza del ajedrez. ¿Ya? Si tú me pones frente al ajedrez y me dices que memorice alguna de esas, como no las conozco y no sé cuáles son, con suerte del caballo por la forma, pero no sabría dónde van.
no, y en este minuto ni siquiera recordaría como lo recordó Roberto, por ejemplo, porque dentro de mis conocimientos previos no está el ajedrez, porque no lo juego. Por eso yo aposté más a los expertos que a los novatos. Ok, muchas gracias. ¿Algún otro aporte para que vayamos debatiendo un poco esta temática? ¿Quién tiene mejor rendimiento en este tablero a medio jugar? Que tiene que ver con el conocimiento previo y su importancia. Yo pienso que el experto. ¿Tú piensas, Carlos, que eres experto? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque hay conocimientos previos, po. Entonces, visualmente él ya sabe los movimientos que pueden ocurrir o que ocurrieron. En cambio, el novato es una imagen visual que él puede ver, pero si no maneja un conocimiento base, lo más probable, igual me fundamento un poco en la gráfica que mostraste anteriormente. En ese gráfico que al final, a pesar de que solamente tiene imagen y no tiene texto, pero sí hay un elemento ahí que nos indica que de acuerdo a esos datos, que el que tiene conocimientos previos va a tener un mejor rendimiento en ese caso. Quizá el otro estudiante puede aprender mucho más, pero en este caso en particular, como solamente hay un tablero a medio jugar, es el experto el que puede desempeñarse mejor. Muy bien, gracias, Carlos. Voy a compartir pantalla con los resultados realmente de esta investigación que se realizó. Y ¿quiénes estuvieron, ¿no es cierto?, con este tablero a medio jugar? Principalmente, aquí vemos a los jugadores expertos en azul, ¿cierto?, por la cantidad de veces que se voltearon a mirar el tablero y la cantidad de número de piezas correctas que fueron poniendo en este tablero. En estos términos de rendimiento, ¿no es cierto?, el jugador experto, ¿cierto?, tuvo mayor acierto, ¿no es cierto?, en la menor cantidad de veces, a diferencia del jugador novato. ¿Pero por qué pasa esto? Muy similar a lo que explicaba el profesor Roberto. Es que un jugador experto lo que va a hacer principalmente es considerar, disculpen la raya que me quedé chueco, estoy con el mouse, un tablero dividido en segmentos. Conoce las ubicaciones de ciertas piezas sin mayor complejidad y conoce también los movimientos que van tomando ciertas, ¿no es cierto?, piezas dentro de este tablero. Por ende, le es muy fácil inferir cuál fue la jugada que desarrolló y almacena principalmente esta información por medio de estos cuadrantes sobre la base de su conocimiento. Sin embargo, el estudiante novato no hace lo mismo. El estudiante novato lo que va a tratar de hacer es principalmente tomar secciones y tratar de memorizar secciones de este tablero para poder representarlo. Y por lo general va tomando piezas, ¿no es cierto?, por sí solas o apareadas, ¿no es cierto?, en ciertos bancos de datos que voy internalizando en esta memoria operativa para poder representarlo. Por ende, ¿cierto?, produce o tiene un menor rendimiento en esta tarea. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasa si tengo ocupé el mismo tablero de gráfica, pero el tablero ya no está a medio jugar, sino que es un tablero aleatorio? ¿Quién tiene mejor rendimiento? ¿El grupo de los expertos o el grupo de los novatos? Vamos a ver, con mi encuesta, ¿qué nos dice esto? En pantalla le va a aparecer, profesores, este es, ¿no es cierto?, un tablero aleatorio. Perdón, ¿y eso qué significa? Que las piezas no tienen una ubicación lógica. Ah. Está peleado.
Ya no hay los resultados, profesores. Todavía nos quedan un par de votaciones, principalmente para ir desempatando este pequeño debate. ¿De acuerdo? Les voy a mostrar los resultados, profesores. Y esto dice así. ¿Qué opinan? Está bastante peleado, ¿no? ¿No es cierto? ¿Pero por qué? ¿Cuál será la respuesta? ¿Qué incidirá ahí? ¿Este conocimiento previo será beneficioso o será una dificultad? Para el rendimiento, para replicar, ¿no es cierto?, cierta información. La profesora Claudia nos dice que el grupo de expertos pierde la lógica y lo confunde. Vamos a ver, ¿no es cierto, profesores?, qué es lo que nos dicen los resultados de esta investigación. Y para, ¿no es cierto?, en este tablero aleatorio, principalmente, los resultados se reflejaron de la siguiente manera. ¿Qué podemos entender de ahí? Lo que nos aparece, al igual que la medición anterior, tenemos el número de cantidad de veces que se dieron vuelta, ¿no es cierto?, a representar el tablero, a tomar una pista del tablero, ¿no es cierto?, y la cantidad de aciertos de piezas correctas. En este sentido, como se menciona, el conocimiento previo pasa a ser, al no tener esta lógica, al no estar a medio jugar, ¿no es cierto?, al no tener un sentido, pasa a ser un elemento que condiciona este rendimiento. A diferencia de lo que vimos, ¿no es cierto?, o con los gráficos anteriores, con el ejemplo del tablero que estaba a medio jugar, y vinculándolo también, ¿no es cierto?, con qué estudiantes se benefician mucho más de los recursos, ¿no es cierto?, gráficos en términos de aprendizaje. Es por lo mismo que les menciono que es muy importante, antes de desarrollar recursos educativos, establecer un diagnóstico, saber cuál es la necesidad y qué voy a atender para poder, ¿no es cierto?, obtener los mejores beneficios de esta gráfica y el tiempo que voy a dedicar para desarrollarlo. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de la memoria operativa, que es donde suceden todos estos eventos de aprendizaje, que es una memoria que la tenemos siempre prendida, es parte de nuestro diario vivir, nos permite tomar decisiones, saber cuánto tengo que extender el brazo para alcanzar un objeto, escuchar algo, identificarlo, saber en qué idioma se está hablando, leer en un idioma e interpretarlo en otro, ¿ya? Todo eso funciona a través de la memoria operativa. Y si la memoria operativa estuviera apagada, ya es algo que no podemos apagar, a veces en muchos casos lo llaman como si estuviéramos en coma, en realidad. ¿Ya? Pero vamos a hacer un pequeño viaje en esta cosa de la memoria operativa, un pequeño juego para ver cómo funciona, ¿ya? Muy similar a un juego que teníamos que se hace en el ámbito de la salud, para ver si es que hay alguna influencia de ese caballero alemán, ¿no es cierto?, en nuestra cabeza. Y lo que voy a hacer es darle 5 palabras. Le voy a dar 5 palabras. No quiero que las noten, solo las guarden en su cabeza, ¿ya? Y les voy a pedir que hagan 3 ejercicios. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vamos a encender los micrófonos, profesores, todos, para ver cómo nos va con este ejercicio. ¿De acuerdo? Y dice así, las palabras son
tetera, Tetera, camino, etera, camino, Saturno, Saturno, etera, camino, Saturno, lámpara lámpara, etera, camino, Saturno, lámpara y electrodo. y electrodo. Solo quiero que sea un poquito Saturno. más arriba nomás. ¿De acuerdo? Esas son las palabras. Tetera, camino, Saturno, lámpara y electrodo. Consérvenlas en su cabeza sin anotarlas. ¿De acuerdo? El primer ejercicio que quiero que hagan es que me Ya se me digan, olvidó. ¿cuánto es 23 por 5? $115. Oh, muchas gracias, por ahí está la respuesta. Esto era un número, ¿no es cierto? Similar 115, ok. Quiero que hagamos el siguiente ejercicio físico, ¿ya? Y quiero que miren la pantalla, y este ejercicio es así. Con esta mano, ¿no es cierto? Van a hacer hacia adelante, y con esta otra mano van a hacer hacia atrás. Por ende van a hacer así. Por eso es un ejercicio de coordinación, ¿no es cierto? Perfecto. Gracias. Y el tercer ejercicio que quiero es que me reciten el abecedario al revés. Deberían empezar por la Z. Z, Y, ¿De acuerdo? X. Ok, profesores, de los presentes, Z, X, Y, ¿quién está tan seguro S. aún que se acuerda de las 5 palabras? A mí se me olvidaron a los 5 segundos. ¿De acuerdo? Algunos podemos acordarnos de Etera, 4 lámpara, palabras, de electrodo, 3, le cambiamos el orden. Tetera, lámpara, Saturno. ¿De acuerdo? Que era tetera, camino, Saturno, Electrodo, lámpara y electrodo, ¿no es electrodo. cierto? Que eran palabras que no tenían relación alguna, ¿no es cierto? Pero que estaban puestas al azar. Eso sucede en la memoria operativa, y es cuando nosotros les damos información a nuestros estudiantes. Cuando transmitimos conocimientos, si es que no lo aplicamos y les ponemos a hacer otras cosas entre medio, lo que vamos a hacer es perder esos recuerdos. Y para eso es que nosotros necesitamos generar andamiajes. Y estos andamiajes los vamos a desarrollar a través de estas gráficas visuales. ¿Por qué? Porque les voy a compartir principalmente las 3 debilidades, ¿no es cierto? Aparte de las fortalezas y las maravillas que es la memoria operativa, sus 3 debilidades, que son que la memoria es limitada en atención, es limitada en duración y es limitada en cantidad. En cantidad es por el número de cosas que puedo, ¿no es cierto?, recordar. Se llama, hay una teoría que se llama la ley de Miles, que es 7 más menos 2, que vale decir que allá por 1940 se decía que nosotros podíamos recordar entre 5 y 9 cosas. De acuerdo a las investigaciones que se han hecho, en realidad nos estábamos sobrepasando y nosotros podemos recordar al menos 4 cosas por un periodo determinado de tiempo. Y ese periodo determinado de tiempo antes se consideraba que eran 30 segundos y en realidad son alrededor de 20 segundos, a menos que yo haga algo con esa información. A menos que lo discuta, que lo anote, que lo converse, que lo asocie con otra idea, ¿ya? Y esto les puede parecer muy, muy normal, ¿no les ha pasado que en algún momento entran a una pieza y se olvidaron porque a qué venían? ¿En qué ¿A qué venía a hacer? Y se devuelven, ¿no es cierto?, a la pieza de donde salieron para poder recordar, ¿no es cierto?, sobre sus pasos, a qué es lo que iba. O muchas veces cuando nos teníamos que memorizar un número telefónico y cruzar la habitación e ir a marcarlo, ¿no es cierto? Si es que nos íbamos en el camino repitiendo, ¿no es cierto?, el número, se nos iba olvidando. Y de hecho, muchas veces íbamos marcando el número y se nos olvidaba el último dígito, y al momento de pensar el último dígito nos olvidábamos de todos los anteriores, ¿ya? Eso pasa con la memoria. O en la atención. Muchas veces cuando dicen uno se despista con una mosca, que pasó algo, ¿no es cierto?, por el campo visual y me llamó la atención y ya me distraje. O, ¿no es cierto?, hay un proceso de discriminación asociado dentro de esa atención, en que yo digo, ¿es relevante o no es relevante? O quizás, ¿no es cierto?, me ha pasado en la vida que yo estoy conversando con alguien, ¿no es cierto?, y de repente me doy cuenta que la conversación de al lado es más interesante, o dijeron algo, ¿no es cierto?, que me llamó la atención y puse oído, ¿no es cierto?, a la conversación de al lado y después me doy cuenta que me estaban hablando a mí, incluso muchas veces me hacen una pregunta, ¿ya? Que pasaba bastante en clase en realidad. ¿Ya?
Todo eso pasa en la memoria operativa. Y esto es lo que tenemos que tener, ¿no es cierto?, en consideración cuando desarrollamos recursos educativos y cómo generamos el andamiaje para el proceso de aprendizaje. ¿Ya? Mario, Profesor, dígame. consulta. Estoy muy de acuerdo en lo que se plantea, sin embargo también hay que considerar aspectos fisiológicos, orgánicos, traumáticos, que también influyen en los procesos de memorización y tiene que ver también con la estructura. Exacto, de todas maneras. De todas maneras. ¿Ya? Pero desde un punto de vista general, ¿no es cierto?, general de lo que estamos hablando de los recursos, vamos a concentrarlo de la siguiente manera. Nosotros tenemos dos canales de atención principal cuando los tenemos recursos, ya sea por la vista, ¿no es cierto? Tenemos elementos que vienen por la vista y tenemos elementos que vienen, ¿no es cierto?, por otro canal que es el canal auditivo. Y esto se procesa en esta memoria operativa, ¿no es cierto? Y su función, ¿no es cierto?, por diferentes canales, un audio y uno visual. ¿No? Le hace sentido el audiovisual, ¿no es cierto? El desarrollo de materiales audiovisuales tiene que ver con esto. Su función, ¿no es cierto?, es codificar y decodificar, ¿no es cierto?, la información que yo tengo en la memoria a largo plazo. Estos esquemas, adecuarlos, ¿no es cierto?, reestructurarlos, entre otras cosas. Pero ¿cómo lo internalizamos? Todas las presentaciones, ¿no es cierto?, que desarrollamos, todos los recursos educativos, se van a presentar por medio de palabras o por medio de imágenes. Las imágenes pueden ser estáticas o dinámicas, ¿ya? Y estos se van a procesar por canales, ¿no es cierto? Canales sensoriales, que son la vista y los oídos, tal como lo representé anteriormente. Ellos se van a internalizar dentro de la memoria operativa y, ¿no es cierto?, a través de la integración con el conocimiento previo puedo generar un aprendizaje. Por ejemplo, en términos de las imágenes, estas se procesan, ¿no es cierto?, por la vista, se estructuran, ¿no es cierto?, en imágenes, se configuran bajo un modelo pictórico y, ¿no es cierto?, con la integración puede producir. Las palabras pueden ir por la vía auditiva, ¿no es cierto?, en la cual, ¿no es cierto?, estas vibraciones se transforman en fonemas y los fonemas se transforman en palabras y las palabras en oraciones le van dando un sentido, ¿no es cierto?, dentro de un modelo verbal y una comprensión. O, ¿no es cierto?, también pueden pasar por un canal visual, ¿ya?, que toma, ¿no es cierto?, esta otra vía, pero igualmente se configura dentro de esta memoria operativa. ¿Qué es lo que pasa, profesores? Es que cuando nosotros desarrollamos recursos educativos, lo que tenemos que pensar es optimizar los recursos de la memoria operativa para que se destinen no a esto, principalmente, sino que a esto, a la integración y al aprendizaje. Si es que yo transmito la misma información por el canal auditivo y por el canal visual, lo que voy a hacer es congestionar estos pocos recursos que tenemos, ¿no es cierto?, en nuestra memoria operativa. Los que se van a gastar, ¿no es cierto?, en esta internalización y no así en este proceso posterior. Es por eso que cuando les mostré las definiciones, ¿no es cierto?, cuando vimos el caso del bombín, yo les puse, ¿no es cierto?, una plantilla solamente con texto y omití leerle ese texto, principalmente para evitar este doble canal, ¿no es cierto?, o redundancia en la memoria. ¿Ya? Así que lo tomamos de otra perspectiva, ¿no es cierto?, como había mencionado, de cómo se olvidan las cosas. La información exterior pasa por esta memoria sensorial, hay un proceso de discriminación, que puede ser me interesa, no me interesa, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, o tengo otro canal de atención. Se involucra en la memoria de trabajo, y si es que no se asocia, ¿no es cierto?, con algo en 30 segundos o menos, ¿no es cierto?, se puede olvidar. ¿Ya? Este es un modelo de Andrade y Loreto que lo planteaba, y puede que perdure el resto de nuestra vida, como puede que no, depende de su significancia. ¿Qué vamos con esto? Es que muchas veces se hablaba, y hace muchos años se empezó a desmitificar, ¿no es cierto?, los estilos de aprendizaje. Aquí considerando un modelo, ¿no es cierto?, de Bach, ¿no es cierto?, considerando aprendizaje visual, ¿no es cierto?, kinestésico y auditivo. Ale, ¿te acuerdas que en el día de la reunión la Marieta dijo que íbamos a hacer la pago y todo ¿De acuerdo? eso? Y que íbamos a colocar las... ¿De acuerdo? Conforme a eso, ¿no es cierto?, se puede establecer, lo que establece el matrimonio Deza en sus investigaciones, que el 65% de la población se considera como un aprendiz visual. Y evidentemente,
la mayor cantidad de información que procesa el cerebro viene del canal visual. Sin embargo, para el desarrollo de recursos educativos esto no es tan determinante, porque un estudiante que se autovalora, ¿no es cierto?, bajo los tests o se autoconsidera como un aprendiz visual, puede tener un bajo rendimiento en un test visual y un alto rendimiento en un test auditivo, ¿ya? O viceversa, ¿ya? Son principalmente estos estilos, son tendencias, ¿ya?, que van siendo arraigadas también, ¿no es cierto?, por la forma que nosotros fuimos entrenados de cierta manera o educados. ¿Qué es lo que importa, profesores, aquí? No es que el estudiante tenga la preferencia visual, sino que lo que importa es la capacidad de construir estos modelos mentales. Así como vimos en el ejemplo del Chavo, que le explicaban, ¿cierto?, el Chavo iba construyendo en su imaginación, ¿cierto? Eso es lo que importa cuando desarrollo recursos educativos. Eso es lo que tenemos que aprovechar. Y eso es lo que tenemos que darle soporte. Por ejemplo, yo les voy a plantear el siguiente problema, quiero que lo hagan en su mente. Dice, me voy a leer la primera línea, en una hoja con 2 perforaciones, pueden seguir ustedes, ¿no es cierto?, para no contaminar el mismo canal. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿son visibles las perforaciones y en qué orientación quedarían? Vamos a la primera pregunta. ¿Son visibles o no? ¿Qué opinan ustedes? Dentro de me pueden hacer con el dedito para arriba o con el dedito para abajo, si son visibles o no. ¿Son visibles? ¿No son visibles? Es visible. ¿Son visibles los hoyitos? Ya. Segunda pregunta. ¿Qué tipo de contenido es? ¿Qué estoy enseñando? ¿Estoy enseñando un procedimiento? ¿Un proceso? ¿Estoy enseñando un concepto? ¿Un principio? ¿Qué estoy enseñando a través de esta o tratando que ustedes hagan? ¿Procedimiento? Exacto, es un procedimiento. Y los tipos de materiales, dependiendo de su contenido, ¿no es cierto? El tipo de contenido tiene, ¿no es cierto?, diferentes estrategias para aplicarlos, para poder representarlas. Por ejemplo, vamos a hacer lo mismo, dándole soporte a la memoria. Déjenme compartir pantalla que para él compartir. Voy a hacer lo mismo, pero bajo otra estrategia. Y esto dice así. ¿De acuerdo? Ahora sí la respuesta. ¿Son visibles o no son visibles? ¿Y en qué orientación quedarían? Principalmente la respuesta es esa, ya que queda en el anverso de la hoja, y evidentemente la orientación hubiese quedado, ¿no es cierto?, hacia ese lado, ¿ya? Esta construcción, ¿no es cierto?, a través de algo tan simple, es lo que importa en el proceso de aprendizaje y en el desarrollo de los materiales. Y es sobre lo cual yo tengo que aprovechar y buscar las estrategias para poder darle este apoyo que requiere, ¿ya? Esto quiere decir, a grandes rasgos, en resumen, que cuando yo entrego información, principalmente yo las voy a separar. Voy a ocupar un tipo de información por el canal visual y otro tipo de información por el canal auditivo, los cuales van a ser complementarios. Yo no voy a dar, ¿no es cierto?, la misma información por ambos canales. ¿Por qué? Porque estoy siendo redundante y estoy saturando esta memoria operativa cuando yo lo que quiero es que esta memoria operativa se destine, ¿no es cierto?, a la elaboración de procesos, ¿no es cierto?, de codificación y decodificación y no, ¿no es cierto?, en la internalización de la información. Esto pasa muchas veces cuando tenemos presentaciones en texto y el relator lee la presentación, ¿ya? Y es una cosa que tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes, que las presentaciones se representan, ¿no es cierto?, y no se leen. Más que un material para la audiencia, es un material para el propio relator. Por ende, dentro de lo que es el desarrollo de recursos educativos, esto lo vamos a eliminar, ¿ya? Y vamos a hacer la distinción claramente de que un recurso con mayor cantidad de texto no es una diapositiva, sino que es un apunte,
ya que la diapositiva principalmente se concentra en elementos gráficos, ya, más que texto. En el caso, ¿no es cierto?, que yo tenga una gráfica y tenga que acompañarla de texto, en realidad está mal desarrollado. Una gráfica tiende a ser o debiese ser autoexplicativa, ¿ya? En ese caso, yo lo que debo hacer es buscar otro canal para transmitir la información, y no por el mismo canal visual. En este caso, si es que la gráfica requiere alguna explicación, yo puedo utilizar el canal auditivo para complementar, ¿no es cierto?, con esta explicación que se tiene que entregar para hacerlo un poco más claro. ¿De acuerdo? Que es como lo que estoy representando en este momento. ¿Qué pasa con conceptos, por ejemplo, que son un poco más abstractos? Existen técnicas para explicar los conceptos. Los puedo asociar con una imagen, y luego de asociar esta imagen puedo definir el concepto, y este concepto incluso puedo hacer su definición y su antónimo, y su aplicación, y cómo se utiliza, y cómo se debe reconocer, etc. Son diferentes estrategias y técnicas, por eso va a depender mucho sobre el tipo de contenido que deba enseñar. Quizás podríamos ver más adelante una sesión donde podamos dividirlos por cada uno, ¿no es cierto?, y ver la estrategia, ¿no es cierto?, de cómo enseñar cada uno de estos tipos de contenido, si es que les parece y se da la oportunidad. ¿De acuerdo? Veamos, una de las cosas importantes dentro de estos recursos es, principalmente, que se deben excluir los elementos distractores. ¿Ya? Déjenme sacar este botoncito que en realidad es el distractor. Dentro de esta plantilla, profesores, y con micrófono, pueden tomar micrófono, ¿qué elementos son distractores? Mala combinación de colores, palabras mal escritas, que pueden llevar a... Ahora, incluso si lo llevamos a otros planos, si estamos haciendo esta presentación, hasta la misma, algún elemento de la presentación personal puede ser un elemento distractor. Ok. Pero en esta plantilla en sí, ¿qué elemento hay distractor? Los dos colores. Color amarillo. ¿El color amarillo? ¿Ya? ¿Qué más puede ser? El logotipo. El logo. ¿Ya? Analicemos un poquito, a ver. Tenemos dos componentes visuales, ¿no es cierto? Tenemos un componente visual, y aquí voy a ocupar el puntero. Este componente visual es texto, ¿no es cierto? Entra por el canal visual, pero corresponde a texto. Y este componente, que si bien tiene texto, tiene una predominancia de imagen. ¿De acuerdo? Este se va a procesar, si recuerdan los canales, ¿no es cierto? Se va a procesar, ¿no es cierto?, por la parte verbal, y ahí este se va a procesar por la parte pictórica. Pero uno de los dos tiene más peso. ¿Cuál tendría más peso? ¿Cuál pesa más? La imagen. Yo a veces hago el ejercicio y les digo, cierren los ojos. El texto. Y ábranlo y vean un ratito hacia dónde se les va la vista. Al logo. Exactamente. Y aquí tengo dos cosas que son importantes. Uno tiene que ver con el concepto de redundancia. En muchas presentaciones ustedes van a ver que vienen predefinidas con el logo institucional del establecimiento, que siempre aparece aquí, ¿no es cierto?, en una esquina o aparece en otro lado. Aparte que invade el espacio, es redundante. Yo necesito simplemente ponerle la primera diapositiva, ¿cierto?, porque no me aporta en nada en el desarrollo del aprendizaje en las siguientes diapositivas que voy desarrollando. Por ende es un elemento que yo debo excluir, y al excluir yo voy generando, ¿no es cierto?, este aire. Aún así, yo habiendo puesto este texto y haber puesto una letra en color o subrayado con letras grandes, tamaño y otras cosas más, si es que yo pongo el logo, la vista se me va a ir hacia esa composición que es más sólida y tiene más peso que este, ¿no es cierto?, que este texto. ¿De acuerdo? Las plantillas son las slides, ¿no es cierto?, las diapositivas. Lo que tengo que ver es que son plantillas que promuevan la legibilidad. ¿Qué tiene que ver con la legibilidad? Principalmente es que todos los participantes puedan verla.
¿Y qué significa que todos los participantes puedan verla? Es que yo me tengo que asegurar, ya sea un recurso audiovisual como una presentación, de que hasta la última persona sentada en el último lugar de un espacio que quizás yo desconozca sus dimensiones, debe ser capaz de poder apreciar este recurso. Y existen diferentes estrategias, principalmente si es que yo desarrollo esta sobre la base del ambiente y el entorno. Y lo podemos establecer de la siguiente manera. Cuando yo tengo un aula que es muy clara y tiene mucha luminosidad, yo preferentemente debiese ocupar un fondo claro y con el contraste, tal cual como este ejemplo, estar entregando la información. Si es que yo tengo un aula que es oscura, ¿no es cierto?, que tiene baja luminosidad, yo voy a ocupar un fondo oscuro y con el contraste más claro voy a entregar la información. Porque si no, lo que voy a provocar es un cansancio visual o hasta incluso que se encandilen. Por ejemplo, voy a poner un caso como si fuera en oscuro, o como yo debiese quizá haber desarrollado este tipo de recurso, pero como estamos de día, yo sé que todavía estamos de día, ocupo el fondo claro, ya que con los reflejos de la luz en una pantalla oscura lo que voy a perder, ¿no es cierto?, va a ser visibilidad. Ahora, los recursos audiovisuales que son vistos a través de computador, de dispositivos móviles, en tablet, entre otros, tienen que tener preferentemente un fondo oscuro, porque son pantallas retroiluminadas. Vale decir que estas proyectan luz. Y si es que yo les pongo un fondo claro, en realidad lo que voy a hacer es efecto. Les voy a dar, ¿no es cierto?, un golpe de luz constante a la vista, ¿de acuerdo? Que es un elemento muy, muy, muy importante. ¿Ok? Sobre los tipos de letras y los tipos de fuentes que tienen que utilizar, principalmente deben utilizar fuentes de tipo sans serif. Existen tipo serif y tipo sans serif, indiferentemente de su nombre. Es la tipología o la categoría de la letra. Principalmente 24 puntos o mayor. Yo les voy a poner aquí un caso de 3 letras que son de características sans serif, son muy comunes, ¿ya? Y de un tamaño 28 dentro de esta diapositiva se verían, ¿no es cierto?, de la siguiente manera. La Calibri, ¿no es cierto?, es una letra sans serif. La Arial es una letra sans serif y la Trebuchet es una letra sans serif, o sin serifa, ¿ya? Ustedes me preguntarán qué es lo que es la serifa. Bueno, la serifa principalmente es esto. La letra sans serif es una letra que se llama de palo seco, vale decir, no tiene, ¿no es cierto?, adornos, es lisa, ¿de acuerdo? Su composición, ¿no es cierto?, prácticamente es lineal. Sin embargo, la letra serif, como la Times New Roman, la Courier, ¿no es cierto?, la Garamond, entre otras, tienen, ¿no es cierto?, estas astillitas, ¿no es cierto?, serifas que se ocupaban antiguamente en la escritura, que lo que se dice que en esos tiempos lo que buscaba la serifa era conectar las palabras, favorecer la lectura impresa. La lectura digital, ¿no es cierto?, debe ocupar sí o sí este tipo de letra sans serif. ¿De acuerdo? Las viñetas, que las viñetas son estas cosas, se deben ocupar de forma moderada. Muchas veces tenemos viñetas, o hemos visto presentaciones que tenemos una viñeta arriba, después con un texto chico, ¿no es cierto?, o tamaño chico de texto, otra viñeta, una imagen, ¿no es cierto?, otra viñeta, y llenamos, ¿no es cierto?, de información la diapositiva como si fuera una página. No, profesores, hay que buscar el espacio, ya que sea visible, que sea armonioso. Si es que yo tengo muchas viñetas, las separo, tengo 9 viñetas, ocupo 3 viñetas en una diapositiva, 3 viñetas en la otra y 3 viñetas en la otra. No le tengan miedo a la cantidad de diapositivas, ¿ya? Pero no condensen toda la información en una misma, ¿no es cierto?, un mismo slide o plantilla. Principalmente estas viñetas no deben ser superior a 6 palabras. Y si es que se puede, en lo posible, asociar esta viñeta, ¿no es cierto?, con un icono representativo que me dé soporte. ¿Ya? Si que se fijan, en todos estos ejemplos, yo no tengo ningún verbo.
Es más, yo saqué todo eso que decía, se debe utilizar viñetas de forma moderada en cada diapositiva. Eso yo lo voy complementando por la parte auditiva, no por la visual. No utilizar más de 6 palabras por viñeta, es lo mismo, ¿no es cierto? Solo la idea clave que quiero que quede en el recuerdo, ¿no es cierto? En el aspecto visual, para aterrizarlo, para concretarlo, y voy complementando con el auditivo. ¿Ya? ¿Cómo se ve esto de los iconos? Es que yo en un slide puedo establecer una primera idea, ¿no es cierto? Con la otra ennegrecida, ¿no es cierto? O más sombreadas. En una segunda slide, ¿no es cierto?, destacar la segunda idea que quiero bajo la misma iconografía, si es que es el caso. Lo mismo una tercera idea, son 3 slides distintas, no una sola para presentar las 3. Voy haciendo un énfasis sobre la idea que estoy defendiendo. O puedo asociarlas, ¿no es cierto?, una primera idea con una iconografía, una segunda idea con otra iconografía, y lo mismo, ¿no es cierto?, para una tercera idea. ¿De acuerdo? Si es que yo utilizo gráficos que tienen más de 2 aspectos, yo anteriormente estaba comparando 2 elementos, si aquí, ¿no es cierto?, comparo más aspectos y digo, quiero hablar sobre el material de estudio versus el rendimiento, muchas veces sucede de que lo que el auditor se va perdiendo, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, en esta apreciación de sobre lo que el locutor está hablando. Por ende, si es que yo voy a hablar de los apuntes, como dije anteriormente, igual que las ideas de las viñetas, yo voy a destacar el aspecto que voy a hablar. En este caso, en esta diapositiva, yo puedo estar relatando sobre la importancia de los apuntes, entre otras cosas. Si es que quiero hablar de los videos, voy igual a la misma gráfica, pero voy a cambiar el énfasis y lo voy a posicionar a los videos. ¿De acuerdo? Estas son técnicas que se ocupan para mejorar la calidad de los materiales educativos orientados a esto que hablamos de la memoria operativa, de cómo incide en el proceso, que es un tema bastante largo que se puede abarcar y se puede profundizar mucho más. Pero, dentro de lo que son los objetivos de este taller, es llevar a desarrollar estos materiales educativos. ¿Y de dónde podemos sacar recursos? Hay una página que es bastante útil, que se llama flaticon.com, donde encuentro muchos recursos, ¿no es cierto?, que son iconos, ¿no? Es un solo icono, o grupos de iconos, ¿no es cierto?, relacionados en su forma, las cuales yo puedo editar, yo puedo trabajar, ¿no es cierto?, y puedo incorporar a mis recursos gráficos, tanto en formato PNG, como formato vectorial, que es un formato EPS que debo convertir, ¿ya? Después ya le voy a explicar algo al respecto. Profe, dígame. Creo que ahora una actualización de PowerPoint también tiene acceso a algunos iconos que son bastante útiles y son muy parecidos a los que está mostrando ahí el Flat Icon. Claro, que son los antiguos clip art que existían, siempre han estado... Correcto. De hecho, le voy a contar una anécdota. En el mundo del diseño, nosotros podíamos trabajar las imágenes vectoriales en formato EPS, ojo con este formato que aparece aquí en chiquitito, dice EPS, PNG, etc. Lo podíamos trabajar directamente en PowerPoint. PowerPoint aplicábamos una técnica, ¿no es cierto? Y podíamos editarlos, cambiarle los colores, las formas incluso. Esos gráficos en EPS son editables solamente por el software de Adobe, Illustrator, que es un software pagado que se utiliza en el mundo del diseño. Entonces, cuando sucedió eso, y por mucho tiempo dijeron desde Microsoft, paremos un poco, están ocupando Microsoft Office para una funcionalidad que no le corresponde sobre, ¿no es cierto?, iconografía que es de otro software. Y pusieron un parche ayer hacia el 2014. Pusieron un parche de seguridad que impidió que se pudiese procesar imágenes directamente EPS en PowerPoint. Evidentemente el mundo del diseño, ¿no es cierto?, presentó sus quejas, especialmente porque PowerPoint era el motor para integrar el desarrollo de materiales educativos para e-learning. Y después, ¿no es cierto?, surge una solución que dice Microsoft, bueno, si es que quieren ocupar estas imágenes EPS, tienen que pasarlas o convertirlas a un formato reconocible por Microsoft. Y ese formato es el formato EMF. Ahí se los voy a mostrar, ¿ya? Hay que hacer una conversión con la nube, ¿no es cierto? Se baja el recurso, se sube y se vuelve a bajar, ¿ya? Y ahí me permite hacer otras cosas, ¿ya? Lo mismo sucede con esta otra página, que es importante,
que la vayan anotando, que es freepik.es, que es de la misma empresa, ¿no es cierto?, de la anterior, solo que esta está en español, y presenta imágenes ya más compuestas. La otra solamente presentaba iconos, esta ya, ¿no es cierto?, integra en la composición, en un diseño, los iconos. Pero también se puede, ¿no es cierto?, editar bajo la misma lógica de transformar estos EPS a formato EMF. Y el último recurso que vamos a ocupar, ¿no es cierto?, es lo que es Screencast-O-Matic, que es un grabador de pantalla para hacer estos recursos educativos. ¿De acuerdo, profesores? ¿Todo bien hasta el momento? Vamos a pasar, ¿no es cierto?, a lo que es el desarrollo de estos recursos. Les voy a mostrar con un PowerPoint ciertas cosas que puedo hacer. Déjenme compartir, preparar las pantallas para ir mostrándoles. Ok, profesor, les voy a compartir mi escritorio completo para que vayamos viendo. ¿De acuerdo? Y esta página, ¿no es cierto?, es de este Freepik. Voy a entrar a Flaticon primero. Flaticon, ¿no es cierto?, junta toda esta cantidad de vectores organizados en iconos, ¿ya?, donde yo puedo tener, ¿no es cierto?, carpetas de archivos completos, ¿no es cierto?, categorías que tienen 80 iconos, 40 iconos. Si que quiero ver desde el punto de vista médico con mascarilla, ¿no es cierto?, tengo avatares médicos, ¿no es cierto?, entre otras más. Y tienen opciones gratuitas, que son las que están acá, ya que no tienen ninguna marca, y opciones pagadas. Y las opciones pagadas tienen una corona, que son las premium, ¿cierto?, que son las que están acá, que en términos de estética no se diferencian mucho, ¿no es cierto?, de las iconografías gratuitas. ¿Ya? Y es un sitio bastante interesante, pueden buscar por diferentes elementos, está en inglés, pueden buscar por ciencias, ¿no es cierto?, y le aparece, ¿no es cierto?, el abanico de iconos que pueden utilizar, que pueden incorporar, pueden relacionar, ¿no es cierto?, a los recursos educativos que están desarrollando, entre otros más, ¿ya? Yo ya tengo algunos descargados, algunos de estos recursos. Voy a ocupar, déjenme ver cuál voy a ocupar aquí en PowerPoint. Este que está aquí. Espera, permiso. Un cambio de lugar. Voy a ocupar un recurso que ya tengo descargado. Simplemente voy a hacer la opción de mi escritorio. Tengo una carpeta que se llama, ¿no es cierto?, imágenes para taller. Y tengo elementos. Tengo elementos que ya descargué, ¿no es cierto?, en un tiempo, que son estos archivos EPS. ¿Ya? Yo les voy a mostrar cómo se descarga un EPS, voy a descargar cualquiera. Vamos a poner, por ejemplo, este que está aquí. Lo vamos a pinchar. Me va a decir quizás algunas opciones. Me va a dar la forma que yo puedo descargarla en PNG, ¿ya?, en diferente tamaño. O me aparece CBG y tengo un signo más que dice EPS o PSD. En este caso lo voy a descargar en EPS. Me va a decir si es que quiero pagar, ¿no es cierto?, o quiero descargarlo gratuitamente atribuyendo al autor. Aquí me dice cómo atribuirlo. Voy a hacer clic en Free Download. Y voy a seleccionar la carpeta, ¿no es cierto?, donde voy a guardar este chemistry que dice aquí, que es la carpeta que les he dicho que tengo en el escritorio. Y se llama imágenes taller. De aquí voy a guardar esta chemistry. ¿De acuerdo? Mario, ¿podrías Dígame. compartir el enlace por el chat? Sí, sí, de todas maneras. Gracias. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces tengo esta imagen. Profesores, déjenme compartir el enlace.
por chat primero. Y esta es icon.com. .es, ¿de acuerdo? Esos son los dos enlaces que estábamos a ver hasta el momento. ¿Ya? Entonces tengo esta imagen, voy a ir a mi dispositivo, no me aparece para insertarla, voy a poner todos los archivos y me va a aparecer aquí, ¿no es cierto? Chemistry, yo tengo ya un Brainstorm descargado, voy a ocupar ese. Voy a poner insertar, y yo le había contado que ya las imágenes EPS no se podían procesar en Microsoft PowerPoint. Entonces lo que me va a arrojar al abrirla es lo siguiente, que no se puede mostrar la imagen, me va a aparecer un error, muchas veces el equipo se me va a congelar, y no voy a poder procesar por un asunto de seguridad. Entonces lo que tengo que hacer, simplemente es abrir una ventana, y poner EPS a MF, en el buscador, y voy a entrar a Google, eso lo voy a escribir en el chat. Este es EPS a MF. Y el primer, ¿no es cierto?, que aparece aquí es bastante bueno. Voy a seleccionar este. Me va a decir aquí, voy a transformar de EPS a MS. Voy a cerrar la ventanita. Tengo un plugin incluso que pueden instalar. Voy a seleccionar los archivos. Y me voy a ir a la carpeta, ¿no es cierto?, que seleccioné que estaba en el escritorio, que la imagen está ayer, y esta se llamaba Chemistry, ¿no es cierto? Voy a tomar esa imagen, lo voy a poner a abrir, y, ¿no es cierto?, me va a decir añadir más archivos si es que quiero, o simplemente este lo voy a hacer clic en convertir, me lo va a ir subiendo a la nube, va a convertirlo en la nube, ¿no es cierto?, hacer este proceso, y luego me va a decir finalizado, y puede descargarlo. Así que yo descargo este archivo en MF. Lo voy a poner Chemistry, le pongo por lo general yo una característica MF para después reconocerlo, a pesar que con los iconos se reconoce. Y lo guardo. Entonces en mi PowerPoint voy a de nuevo insertar imágenes, este dispositivo, y voy a seleccionar este Chemistry MF. ¿Ya? Y lo voy a tomar. Y me va a aparecer el icono que lo puedo agrandar, ¿no es cierto? Tiene una muy buena calidad. Puedo utilizarlo incluso ahí al medio, ¿no es cierto? Y si se fijan, ¿no es cierto?, no pierde esa calidad de imagen. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si es que yo quiero que el líquido sea rojo? O sea, perdón, que no sea rojo, sino que sea verde. ¿Qué es lo que puedo hacer con esto? Principalmente, muchos lo que hacen es irse a correcciones, ¿cierto? Buscan el color cambio, o color, que van buscando por aquí, pero en realidad le cambia todo el color y no es lo que quieren hacer. Y en realidad no es la función que tiene esta imagen EPS transformada a MF para editarla. Sino que hay una técnica que voy a seleccionar la imagen, voy a hacer clic con el botón secundario, me voy a ir a la opción agrupar, y luego voy a hacer clic en desagrupar. Y me van a decir, bueno, ¿qué voy a desagrupar si es una imagen? Y es lo mismo que me va a decir Microsoft Office. Entonces que yo como por lo general no confío mucho y digo, pucha, ¿la puedo embarrar? Lo voy a poner que no, y no va a pasar nada y no voy a poder hacer ningún cambio. Entonces voy a tener que volver a hacer lo mismo. Botón secundario, agrupar, desagrupar, y ahora le voy a poner que sí, porque ya entendí que si le ponía que no, no pasaba nada. Le pongo que sí, y listo. Pero listo, ¿qué cosa? Se me habilita una viñeta de formato en la parte superior, en la cual yo puedo seleccionar el componente, y en ese formato puedo ir cambiando, ¿no es cierto?, el relleno de la forma en este caso. ¿Ya? Se lo voy a ver con el caso de Brainstorm, que ya lo tenía descargado, cómo se ve. Voy a seleccionar una nueva imagen, tengo el Brainstorm MF, que son unos tres chicos, ¿no es cierto?, que están mirando hacia arriba. Voy a agrandar un poquito la pantalla. Voy a hacer el mismo paso, botón secundario con cada icono. Voy a desagrupar, esta imagen un poco más compleja, ¿cierto? Tengo esta imagen ya transformada, y ahora puedo seleccionar la polera, ¿no es cierto?, de este chico que está aquí con rojo, y lo puedo hacer verde. Incluso puedo decir, bueno, no quiero que estén mirando todo hacia arriba,
sino que quiero que cambie su orientación de vista, o incluso quiero ocupar estos elementos para otras cosas, ir extrayendo estos componentes, ¿ya? Voy seleccionando, ¿no es cierto? Extraigo estos componentes de la composición, ¿no es cierto? Y lo agrego en otro lado. Puedo volver a agruparlos, puedo trabajar con estos, puedo, ¿no es cierto?, trabajar con estos elementos, o, ¿no es cierto?, puedo tomar un elemento de ellos, copiarlo, pegarlo en otro lado, ¿no es cierto?, y transformar en otro elemento. Por ejemplo, vamos a hacer el monito de Pringles, de las papitas fritas, ¿no es cierto? De, ¿no es cierto?, podemos hacer, ¿no es cierto?, otra transformación o composición con estos iconos, ¿ya? Y eso se hace por medio de la técnica del tratamiento de imágenes EPS convertidas a un formato EMF en PowerPoint. Y con esto, ¿no es cierto?, voy integrando nuevos recursos, adecuando para los contextos que yo necesite, entre otras cosas más. ¿De acuerdo? Esa es como la primera parte. Funciona de la misma forma con lo que es esto de Flat Icon, perdón, este Flat Icon con FreePic. Mario. Dígame, profesor. ¿Funciona con los Mac? Sí, también funciona con el Mac. Aquí en FreePic, ¿no es cierto?, tengo imágenes más completas, ¿ya?, que son más complejas. Yo puedo ver recursos gratuitos solamente y puedo poner la versión de ventana, ¿no es cierto?, que debo cerrar. Y todos los componentes, ¿no es cierto?, relacionados a ciencia, ya sea fotografías, ¿no es cierto?, iconografías, imágenes, entre otras cosas. ¿Ya? Esto es una imagen, una composición completa, fíjense, que está en formato vectorial. Cada uno de estos iconos se puede descargar y se puede transformar. Yo puedo poner solo gratuitos. Vamos a hacer un ejemplo con este, quizás cueste un poco por el nivel de calidad. Lo que sí me va a decir vector, formato PS, cómo editar, me va a dar la opción de Adobe Illustrator. Lo voy a descargar, y al descargarlo, igual mismo descarga gratuita, me va a decir dónde lo quiero guardar cuando me responda un poquito este equipo. Está un poco lenta la conexión. Y me va a decir imágenes taller, pero me lo va a descargar como un archivo comprimido, como un archivo zip. Entonces esto lo guardo, me descarga el archivo, me voy a mi carpeta, evidentemente, que estaba en el escritorio, y era imágenes, ¿se acuerdan? Imágenes taller. Y tengo este archivo comprimido, ¿cierto? Lo puedo abrir o lo puedo descomprimir inmediatamente en una carpeta interna, y, ¿no es cierto?, me va a aparecer acá la imagen EPS y la imagen en JPG. Que hay este número 200, ¿no es cierto?, 2528, lo voy a convertir igual como lo hice con el EPS, ¿cierto? EPS a MF. Voy a ir a este convertido. Voy a tomar el archivo. Voy a hacer clic aquí, ¿no es cierto? Selecciono este archivo que se llama Encapsulated PostScript, que es el EPS. Le pongo a abrir. Pesa 11 megabytes, se demora un poquito, ¿no es cierto? Lo voy a subir a la nube. Va a ir subiendo, lo va convirtiendo. Sube rápido. Lo va a ir convirtiendo, y luego de eso, ¿no es cierto?, me da la opción de descarga nuevamente del archivo, ¿ya?, que ahora pesa mucho más. Entonces pesa 66 megas. Vamos a descargar. Vamos a ver cómo responde el equipo. Y lo voy a poner, ¿no es cierto?, acá afuera, para reconocerlo. Voy a poner guardar. Entonces, lo que voy a hacer es imágenes, los mismos dispositivos, la misma mecánica, y voy a insertar, ¿no es cierto?, este archivo. A descargar de la imagen un poquito pesada, ¿cierto? Y ahí tengo, ¿no es cierto?, el archivo con algunos detalles quizás que sean con alguna problemática. Y esta, puedo ir a agrupar, desagrupar, hacer la misma técnica. Me voy a cambiar algunos elementos, sí, por calidad. ¿Ya? Y esta, ¿no es cierto?, todavía se me pongo un poquito el equipo. Y sí. Hay unos que no me van a aparecer muy bien en la ubicación. Voy a seleccionar de nuevo, ¿no es cierto?, si quiero. Y puedo llegar a otro nivel de detalle.
voy a agrupar y voy a volver a desagrupar. Y así voy bajando los niveles, ¿no es cierto? Hasta que llega el último puntito que sea editable de este tipo de trabajo, y así voy sacando, ¿no es cierto?, elementos de esta composición. ¿Ven? Voy sacando más chico, más chico, más chico, ¿no es cierto? Pero va a depender evidentemente del tipo de recurso, de cómo saco, ¿no es cierto?, estos objetos, de qué composición voy a ocupar. La idea es que no ocupen composiciones tan complejas, porque las complejas van perdiendo esta calidad. Recuerden que le dije al principio, tiene mucha calidad esta imagen, y puede representar, ¿no es cierto?, ciertas problemáticas, pero lo pueden hacer, a eso es lo que me refiero. Entonces existen recursos que pueden sacar. En realidad yo quiero quizás este libro solamente, entre otros más. ¿Ya? Son cosas que pueden utilizar por medio de esta transformación de formato de EPS a EMF. ¿Ven? Esa es la cantidad de puntos que acabo de desagrupar, puntos individuales, así que pueden editar hasta el más mínimo detalle, si es que la imagen no pierde calidad. ¿Ya? Eso es muy importante. Mario, otra consulta. Claro, uno va haciendo estas presentaciones para ampliarlas, pero hoy en día, con esta contingencia, que a veces piden enviar las presentaciones online por correo. La capacidad de aguante, porque a veces en los correos, según la instancia, te aguantan unas 4 o 5 fotos según cuántos megas hay. ¿Esto te va ocupando mucho espacio como para poderlo enviar por correo? Igual tiene un peso, pero una de las opciones que se recomiendan para las presentaciones y que se hace en la distribución es que estas presentaciones se guarden. Voy a tomar esta de acá, que es larga, si se fijan, se guarden en otro formato y que se guarden como PDF. Y el PDF es el que se envía. Entonces resume, ¿no es cierto?, el peso de la diapositiva, el peso de tamaño. Ahí estoy creando uno. Y no cambia los iconos, no cambia la forma en que se puede apreciar la información. Quizás sí las animaciones, evidentemente, porque va a cambiar el formato, pero nada más. Nada más que eso en realidad. ¿Puede repetir en qué se guardan? ¿Cómo dijo? ¿Se guardan en qué? Yo lo guardé en PDF. Ah, en PDF. Sí, lo guardé como PDF y me aparece, ¿no es cierto?, mi diapositiva. Ah, ya. De hecho, esta técnica la usan mucho cuando se van a los congresos a presentar y tienen su presentación en PowerPoint y la quieren hacer, ¿no es cierto?, que sea visible en cualquier dispositivo. Lo que hacen principalmente es hacerlo a través de esto. Es que la van transformando, ¿no es cierto? Pero evidentemente no tiene esa secuenciación que les di en la animación para poder desarrollar cada una de estas, sino que fui mostrando el PDF tal cual como figura, como una imagen estática, ¿no? Claro, queda como una pequeña manual, como una revista. Claro, por ejemplo, en esta yo tenía 2 imágenes. Acá tengo un espacio que me está tapando, ¿no es cierto?, este campo. Es un cuadro blanco que me está tapando la segunda imagen, pero no puedo desplegar porque me tomo solamente uno. ¿Ya? Esa es una de las restricciones. ¿Ya? Pero, ojo, profesores, que también pueden hacer otras cosas interesantes que esto, que es la secuencialización, y esto sí toma un poco de tiempo. Lo que pueden hacer es guardarlo, guardar como, y en guardar como, si se fijan, yo tengo muchas opciones de guardado. Como presentación, como PDF, ¿no es cierto?, como tema, etcétera, y tengo una que dice aquí, video MPG 4. Entonces la presentación, de acuerdo a los tiempos que están establecidos, también la pueden desarrollar como un video. Y se los va a guardar como video, vamos a hacer el intento, ¿no es cierto? Va a tomar un cierto tiempo porque es harto larguito. Y acá abajo dice, creando el video del recurso educativo audiovisual junio 2004 en MP4. De aquí va a trabajar bastante tiempo y el computador va a estar procesando, ¿no es cierto? Puede que me tome una media hora, ¿no es cierto?, en generar este video, porque va trabajando por fotogramas. Y el fotograma es una foto sobre la otra, ¿no es cierto?, que va generando este video. Por ende, va a exigir varios recursos. Es una alternativa. ¿Ya? También puedo grabar voz y la voz asociarla. Pero hay otra que es mucho mejor, que es la que les quiero mostrar, que es esta que se llama Screencast-O-Matic. Y la pueden buscar en Google, tal cual. Se los voy a mandar por el chat. Que se llama, como les dije, Screencast-O-Matic. Y es una herramienta que se presenta de la siguiente manera. Déjenme ir cerrando estas ventanas.
Voy a buscar en Google, ¿no es cierto? Y me va a aparecer inmediatamente Screencast-O-Matic, ¿no es cierto? Acá. Yo voy a hacer clic en esta, voy a cancelar el video así la grabación porque me va a demandar mucho equipo. ¿Ven que voy avanzando acá? Se lo voy a pausar esta. Ya sabemos que me lo va a reproducir como un formato MP4, así que un video con todo el tiempo que demore. El resultado lo pueden ir probando ustedes mismos con sus propios recursos. Y, profesor, lo que va a hacer este capturador de pantalla, déjenme posicionarme aquí, voy aquí a la web. Lo que va a hacer principalmente esto es capturar los espacios de pantalla, ¿ya? Es como aparece aquí en este monitor de acá, y es una herramienta que es gratuita, no requiere registrarse, y tiene para grabar hasta 15 minutos. Sí, evidentemente la versión gratuita no permite editar entre medio, cuando yo me equivoco, pero es bastante útil, y tiene una versión pagada, y la versión pagada ustedes la pueden sacar por educación, y la versión pagada se factura evidentemente anualmente. Yo me compré una individual para hacer algunos recursos multimedia que desarrollo, y no se vayan por la Premiere, si es que en el caso vayan a comprar, yo la compré una vez y no tiene ninguna diferencia sustantiva, solo un espacio de almacenamiento en la nube. Si es que la van a comprar, utilicen la Deluxe, ya que tiene un editor de video, ¿no es cierto? Permite grabar el computador del audio, agregar narración, subtítulos, que reconozcan los subtítulos a través del discurso, que bastante, para hacer recursos más inclusivos es excelente. Puedo dibujar en pantalla, agregar otros elementos interesantes, etcétera, etcétera, ¿ya? Les voy a mostrar cómo funciona este software. Vamos a hacer una prueba. Yo estoy utilizando el micrófono ahora, así que no me va a tomar el micrófono, pero para que vayamos viendo más o menos cómo trabaja. Voy a hacer clic en Start Recording for Free. Me va a aparecer, ¿no es cierto? Es el Launch Free Recorder. Ni siquiera me he registrado, ojo con eso. Aquí me aparece un ejemplo de qué es lo que hace esto. Pongo Launch Recorder for Free. Y lo que me va a aparecer, ¿no es cierto?, es un cuadrado en pantalla. Que está lanzado el grabador. Se demora un poquito en cargar, que tengo un equipo un poco pesado. Y aquí me aparecen, profesores, déjenme cambiar el tamaño, un cuadrito, ¿no es cierto?, que yo puedo mover. Este cuadrito significa que yo voy a grabar, perdón, todo este espacio que estoy delimitando en pantalla. Por ejemplo, voy a grabar este. Y me va a decir línea de tiempo. Déjenme ver acá déjenme parar el video. Puedo seleccionar cámara web, si es que tengo, ¿no es cierto?, una cámara web, si es que me la reconoce, aquí estoy yo. Y eso, ¿no es cierto?, o puedo ubicarla ambas. Y voy a grabar este recurso, ¿cierto?, este espacio, y yo voy a aparecer acá abajo. Después en la edición yo puedo decidir si es que desaparezco o vuelvo a aparecer. La narración, que me va a seleccionar el micrófono que estoy ocupando. En este caso, como estoy ocupando este micrófono, no me va a dejar, ¿no es cierto?, activarlo. Vamos a probar de todas formas con micrófono externo. No me va a reconocer, aquí quizás me da un poco de volumen, pero lo veo difícil. ¿Ya? Que no me reconoce porque estoy compartiendo con este otro software, con Zoom, el micrófono. Pero lo que voy a poder hacer es apretar Rec y me va a decir 3, 2, 1, vamos, y va grabando. Y esto, ¿no es cierto?, esta mecánica, ¿no es cierto?, yo puedo cambiar después, ¿no es cierto?, el tipo de elemento, de cómo quiero que se despliegue en pantalla cuando estoy presentando. Si quiero cambiar, me voy, ¿no es cierto?, o desaparezco. Y lo que va a ir grabando es todo lo que voy mostrando en este espacio que sale delimitado como rojo, con mi voz, ¿no es cierto?, evidentemente. Y cuando quiera detenerme, ¿no es cierto?, voy a apretar pausa. Y después puedo continuar quizás la grabación desde un punto que yo determine, o simplemente la puedo eliminar, o hacer clic en Hecho. Y al hacer clic en Hecho, me va a decir guardarla y cargarla o editarla. La editarla solamente es para las versiones pagadas, ¿de acuerdo? Me va a decir que si hago clic aquí, me va a decir que desbloquee edición fácil, ¿no es cierto?, mejora tu video, actualiza y edita esta grabación, ¿cierto? Actualizar significa mejorar tu cuenta. ¿De acuerdo? Si no me va a aparecer así, voy a ver viendo el video cómo se ve en pantalla.
Ven que ahí aparezco yo de nuevo en pantalla, ¿no es cierto? Ahí aparezco en el cuadro chico, desaparecí cuando moví, me indica el puntero, voy guardando lo que estoy desplegando. Puedo agregarle música, subtítulo, evidentemente. Y cuando termine, ¿no es cierto? Esto me va a decir, lo puedo guardar, o lo puedo cargar directamente en YouTube, en mi cuenta de YouTube, o en una cuenta que yo tenga en Screencast-O-Matic, que también se genera un espacio muy similar a YouTube. En este caso yo voy a guardar el archivo, y me va a decir en qué carpeta, si es que resalto el cursor o no, si es que tiene subtítulo integrado, ¿cierto? Puedo añadir subtítulos, y me va a decir publicar, y me va a sacar este recurso educativo. Y evidentemente este recurso para audiovisual lo puedo ir compartiendo, ¿no es cierto?, con mis estudiantes a través de Google Drive, o subirlo a YouTube como oculto y darle el enlace, entre otras cosas más. ¿Ya? Lo que sí les va a aparecer aquí, como es la versión gratuita, le va a aparecer una marca que dice Recorded with Screencast-O-Matic en la esquina inferior derecha, pero nada más. Es bastante útil para hacer recursos educativos. Quizás tengo unos que mostrarles por aquí. Déjenme buscar en mis carpetas mientras conversamos un poquito de qué les parece esta herramienta. Mario, consulta. A ver, esta pantalla que tú muestras, ¿verdad? ¿Puede quedar abajo yo mostrando la presentación? Porque estaba viendo, ya que se puede grabar la música, ¿puedo grabar el audio y tener esta pantalla, pero ¿para qué? ¿Para ir explicando en lenguaje de señas? Sí, se puede. Ya. Se puede. Se puede. Uno puede generar este cuadrito cuando uno aparece abajo, ¿no es cierto?, en la cámara. Cuando uno está abajo en la cámara, yo puedo ir explicando, ¿no es cierto?, a través del lenguaje de señas, mientras estoy, ¿no es cierto?, reproduciendo con el audio que quizás ya grabé antes. Ya. Incorpora este elemento. Entonces es bastante interesante. Ahora, yo lo hice en formato cuadrito para mostrar las dimensiones, pero ustedes pueden capturar la pantalla completa. Y eso quiere decir que cuando ustedes toman un PowerPoint y lo presentan a pantalla completa, asignan este recurso de que grabe todo ese espacio, ¿cierto? Y lo va a grabar, ¿no es cierto?, a gran resolución. Profesor, ¿le puedo comentar algo? Mario, Dígame. Yo ayer, justamente, una compañera, yo vivo en Iquique y tengo una amiga en Santiago, y ella hizo justamente un video así como lo mostró usted. Ella hablando abajo en cámara, se veía ella, y explicando el PowerPoint a los niños. Claro. Lo encontré espectacular, no me imaginé que hoy día usted lo iba a explicar. Estoy muy contenta. De eso se trata, profesores, que nosotros mejoramos estos recursos, de cómo lo desarrollamos, pero teniendo en consideración esto que les dije de la memoria operativa, de cómo mejoramos la efectividad de la transferencia de estos recursos, que es muy importante, ya que nosotros lo vayamos internalizando. ¿Sí? Siento que sí es más rápido cuando tú lo guardas o lo publicas en YouTube que en Screencast-O-Matic, porque se demora más la carga, incluso para publicarlo. Al menos yo lo publico más en YouTube. Porque he probado con las dos y la otra es más lenta. Claro, y es mucho más fácil, ¿no es cierto?, utilizar recursos que están disponibles para los chicos de un video o una asignatura, que lo puedan ver desde el dispositivo móvil, ¿cierto? Estudiar dispositivo móvil y pueden ver, si es que también quieren estudiar, también que otra cosa, pero lo pueden, ¿no es cierto?, visualizar de diferentes recursos que son más accesibles para ellos, y que tienen, ¿no es cierto?, estas explicaciones, que los va contextualizando un poco más en lo que nosotros queremos enseñarles, ¿no es cierto?, que puede ser paso a paso, guiado. Y ojo, profesores, no se trata de hacer un video extenso. Esto es súper importante. Yo recomiendo no hacer videos más de 3 minutos, dependiendo siempre de la edad de los chicos, ¿ya? Porque la atención se pierde. ¿Se acuerdan de lo que le dije? La memoria operativa era limitada en atención, ¿no es cierto?, limitada en cantidad y en duración. Entonces yo cuando estoy explicando, incluso quiero explicar un proceso, un ciclo, yo quizás en ese slide, en vez de ponerle imágenes encima en video, en audiovisual, porque voy perdiendo ese recuerdo, voy ir poniéndoselas al lado en el slide, lado a lado, para que ellos vayan viendo cómo va cambiando de un estado al otro estado, y al otro estado, y así. Que son estrategias que son prácticas, pero los videos no deben superar los 5 minutos máximo, ¿ya? Al primer minuto, segundo minuto, si el video no lo engancha, el estudiante no lo ve, ¿ya? Entonces eso es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en consideración. Aparte, como el recurso va orientado netamente a un objetivo, va a estar desarrollado para explicar esto. Si yo quiero hacer algo más complejo,
voy a ir incorporando diferentes recursos, para decir, es como un bloque, ¿no es cierto? Como ladrillos. Tengo un ladrillo que es, ¿no es cierto?, el agua. Tengo otro ladrillo que es la lluvia, otro ladrillo que es el río, y así voy generando diferentes ladrillos que van explicando eso, y después en uno los junto. Y los puedo ocupar, ¿no es cierto?, si quieren reforzar el agua, el estado sólido, le entrego, ¿no es cierto?, el del estado sólido. Y no le hago ver todo el completo. Así no lo puedo ocupar en diferentes instancias. Y así voy generando material educativo que puedo reutilizar, lo que es la idea. ¿Ya? Les voy a mostrar ahora, por ejemplo, un tutorial que hice de alguna plataforma, de una plataforma educativa que tenemos. A ver si es que se ve bien, es cortito, es con voz de español. Les va a aparecer quizá un españolísimo hablando. Vamos a compartir la pantalla completa. Y esto dice así. Los foros son actividades de comunicación con características asincrónicas, que permiten generar debates y reflexiones colectivas en torno a una pregunta o temática determinada, durante un periodo de tiempo definido. Este tipo de actividad requerirá de los estudiantes un buen dominio de sus habilidades comunicativas escritas, así como de habilidades de autogestión, búsqueda de información, y una participación constante en plataforma. Para poner a disposición de mis estudiantes. ¿De acuerdo? Es un tutorial que graba la pantalla, principalmente. Está grabando las acciones que estoy desarrollando en este marco, mientras tengo un discurso que lo estoy pasando por un lector de voz de estos como Loquendo que utilizan, ¿no es cierto?, los chicos, y lo estoy, ¿no es cierto?, mientras lo voy escuchando, lo voy representando. Y ahí voy generando un recurso, y eso lo hice con Screencast-O-Matic. Así que existen diferentes alternativas que se pueden ir ocupando, que se pueden desarrollar. Muchas veces nosotros cuando grabamos nos equivocamos bastante, o, ¿no es cierto?, estamos grabando y siempre hay ruidos alrededor. Por ejemplo, yo opté por este recurso porque principalmente o mi vecino tocaba violín, o ladraba el perro, o pasaba el auto, o construían en la casa de al lado. Entonces no encontré ningún momento para poder grabar, ¿no es cierto?, de manera clara el discurso de un video. Entonces ocupé, ¿no es cierto?, una de estas herramientas de Loquendo que aparece ahí en la red, agregué el texto y empecé a grabar, ¿no es cierto?, secuencialmente lo que iba desarrollando. Mario, profesor. Otra consulta. A veces por charlas que he tenido que dar, me he preparado las presentaciones PowerPoint con tiempo. Las programo para lo que vaya saliendo, ¿ya? O sea, parto ahí, no me preocupo que otra persona esté apretando. Yo calculo, porque me dicen 7 minutos y la doy 7 minutos. Eso, si cuando yo tengo esta presentación en PowerPoint, ¿verdad?, que está en 7 minutos, y la paso a lo que es este programa, ¿se va a mantener el mismo tiempo o puede haber una alteración en el tiempo? No, pues y lo otro, por lo mismo, y es lo mismo, esto para una presentación con el programa Prezi, ¿es compatible? En realidad son dos estrategias. La primera, el tiempo se mantiene igual de acuerdo a la velocidad del discurso que yo vaya emitiendo. Entonces me va a mandar el tiempo de presentación. ¿Ya? Ahora, con la compatibilidad es un poco complejo porque son dos motores distintos. ¿Ya? Son con dos recursos distintos. Prezi es un panel que tiene una profundidad que decían que era ilimitada, pero es limitada también, ¿cierto? No puedo profundizar hasta el infinito, ¿cierto? Pero tiene este despliegue de información y movimiento, cosas que también se pueden hacer en PowerPoint. Incluso les voy a mostrar un poco cosas que se pueden hacer en PowerPoint que les van a llamar la atención, aprovechando esta oportunidad. Y vamos a ver quizás la bibliografía de Elon Musk, ¿de acuerdo? Les voy a compartir mi pantalla nuevamente. Y esto es Zoom, aquí está. Esto es lo siguiente, profesores. Miren. No, la otra. Simplemente son 1, 2, 3, 6 slides. No es más que eso. Y se presenta de la siguiente manera. ¿De acuerdo?
voy cambiando la forma de, ¿no es cierto?, cómo yo voy representando la información, y no lo estoy haciendo lineal, sino que lo que estoy haciendo es un cambio en la ruta de cómo presento la información, y tomando ciertos aspectos de la navegabilidad que planteaba de cierta manera Preci en algún momento en el desplazamiento entre diapositivas, ¿cierto? Y yo puedo dar estos recorridos, si se fijan en los iconos, son iconos vectoriales, como le había mencionado, y voy dando ciertas lógicas de discurso, entre otras cosas más, ¿de acuerdo? Entonces tengo esas herramientas, esas cosas que aplicar, que puedo ocupar, ¿no es cierto?, con los beneficios de la tecnología, con un buen uso y un poco de profundización sobre el desarrollo de las herramientas, poniendo, ¿no es cierto?, mis competencias en un proceso de aprendizaje. Sabemos que esta experiencia que estamos viviendo a razón de la contingencia por COVID, ¿no es cierto?, si bien es una amenaza y ha sido una amenaza, también se ha transformado en una oportunidad de aprendizaje para todos nosotros, para reflexionar sobre nuestras competencias, cómo nosotros podemos mejorar este aspecto digital, de otra manera también cómo nosotros vamos entendiendo la realidad y cómo están funcionando nuestros estudiantes, qué es lo que están viviendo ellos también en sus espacios de aprendizaje, en sus casas, cómo van siguiendo el proceso de aprendizaje, y entre otras cosas más, que nosotros podemos buscar estrategias y medios para poder, ¿no es cierto?, llegar a ellos facilitando el aprendizaje por medio de la inclusión de estos recursos educativos audiovisuales, ¿cierto?, considerando los elementos de la cognición humana que hemos planteado como la memoria operativa, entre otras cosas más. Si tiene alguna consulta, profesores, que podamos discutir, alguna apreciación, ¿les gustó? Recuerden que estás con el micrófono silenciado. Claro. Sí, a mí me gustó mucho. Muy bien, profesora. Qué bueno, profesora. Qué buena, profesora Cherito. Bien, profesor Patricio. ¿De acuerdo? Eso, profesores, le dejo la palabra a Katy y la señora Marlene, ¿no es cierto?, a Freddy, que quiera complementar con alguna información, ¿no es cierto?, el cierre de esta parte del taller. Yo voy por mi parte dispuesto a enseñarles en algún otro momento otras estrategias, otros medios, ¿no es cierto?, que podamos utilizar para poder mejorar, ¿no es cierto?, estas estrategias, ¿no es cierto?, que estamos desarrollando en pro del aprendizaje de nuestros chicos. Profesora Marlene, si quieres cerrar la actividad del día de hoy, por favor. El micrófono, profesora Marlene, está en silencio. Profesora Marlene, no le escuchamos, está el micrófono en silencio. Ahí sí, ahí sí. No, lo que les decía que este es el inicio de una serie de talleres que vamos a ir haciendo como comunidad de aprendizaje, que tiene que ver con diseño de recursos educativos, o en algunos casos, ¿no es cierto?, con talleres que tengan que ver a lo mejor hasta cómo elaborar un video sencillito. Todo eso lo vamos a ir aprendiendo en estos pequeños estos talleres, pero además también vamos a seguir con los seminarios online, y el próximo jueves tenemos uno, pero muy importante, donde vamos a invitar a toda la comunidad de aprendizaje de la región Arica, ¿no es cierto?, Parinacota y la región de Tarapacá, pero además también vamos a invitar a otras personas que nos han solicitado poder ingresar a este webinar que se va a hacer el próximo jueves. Les comento que tuvimos una reunión de coordinación nacional hace 2 semanas, la primera reunión, donde me pidieron que les presentara a las otras universidades cómo lo habíamos hecho y por qué teníamos tan buenos resultados en estos talleres en cuanto a la asistencia de los profesores. Bueno, les contamos, ¿no es cierto?, que tenemos todo un sistema de protocolo de trabajo para hacer cada uno de estos talleres. Por eso que, si es que no les han llegado los certificados
ya están, ¿no es cierto?, están hechos, pero todo eso hay un conjunto, el equipo que está trabajando detrás de todos estos talleres. Y tanto es así que después ya otras universidades han hecho estos talleres y justamente de alguna manera les sirvió como referente a la comunidad de la región Arica-Parinacota y la región de Tarapacá. Entonces, de ese aspecto somos, así con humildad, referente en este aspecto, así como nosotros también podemos aprender de otras, también de otras comunidades de otras regiones. Así que yo les insto a que sigamos así. Tenemos una comunidad que ya está empezando a trabajar con las 4 líneas de acción y que muy pronto estas líneas de acción se van a implementar también en la región de Tarapacá. Así que yo los insto a que sigan participando y también vamos a tener quizás una oportunidad cuando algunos de ustedes puedan, ¿no es cierto?, presentar algo que a lo mejor han hecho cosas tan lindas y tener la oportunidad de que ustedes lo puedan compartir con las otras personas. Así que yo creo que esto ya nos hemos acostumbrado a trabajar por esta vía, pero ya es hora ya que también nosotros, los profesores, empiecen, ¿no es cierto?, también a presentar algunos trabajos. Nosotros lo sabemos, ¿no es cierto?, lo sabemos porque ellos nos cuentan, nos muestran, pero yo creo que es hora también de que toda la comunidad lo sepa, de las 2 regiones, ¿ya? Así que solo eso, asistan a las clases, estamos todos los sábados en clase, así que siempre nos dicen que van a ir a visitarlo las autoridades, ¿ya? Antes nos decían que iban a visitarlo cuando eran las clases presenciales, a veces venían, pero yo creo que ahora es más fácil que nos visiten en las clases virtuales. Así que no se sorprenda si de repente, ¿no es cierto?, tenemos a un representante de la provincial que está asistiendo a las clases, porque ellos nos dicen, queremos saber cómo están haciendo las clases, porque después nosotros vamos a tener que trabajar con los profesores y viendo, ¿no es cierto?, lo que hacen después en clase, y queremos saber cómo ellos están aprendiendo ciencia. Eso. Y gracias, Mario, muchas gracias. No hay problema, profesora. Gracias, Mario. Pueden contar siempre conmigo. Y yo encantado también transmitiendo conocimiento a la comunidad de ISEC, especialmente que estamos en pro del aprendizaje, así que yo feliz. Claro, él tengo que decirlo que él también es la persona encargada de dar charlas a la Universidad de Tarapacá. Todos los profesores de la Universidad de Tarapacá también hacen este tipo de talleres y nosotros, ¿no es cierto?, gracias porque él forma parte de nuestro equipo, tenemos la oportunidad, ¿no es cierto?, de recibir estos talleres. Mario, ¿tú podrías enviarnos ese PPT para poder compartirlo a los profesores? Sí, no hay problema. Gracias. Gracias. Sí, no hay problema, profesores.